Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al conversatorio Acceso a la Justicia de Personas Mayores, organizado por el Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Saludamos a las representantes de la Asociación Regional de Magistradas y Magistrados Los Lagos en el Comité de Género de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, señora Macarena Muñoz Contreras y señora Jacqueline Guerra Vargas. Al administrador zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, señor Mario Mesa Gaete. A la defensora mayor del Servicio Nacional del Adulto Mayor de la Región de los Lagos, señora Violeta Paredes Pera. A las personas del Programa de Representación del Adulto Mayor de la Corporación de Asistencia Judicial en la Región de los Lagos, señora Solange Beiser Rique y señora Diana Reyes Uribe. Señoras y señores integrantes del Comité de Género de la Jurisdicción de Puerto Montt. Señoras y señores jueces, juezas, secretarias, secretarios, administradoras, administradores, consejeras y consejeros técnicos, funcionarias y funcionarios de la Corte de Apelaciones, unidades dependientes, tribunales de la jurisdicción y la Oficina Zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Y a todo el público conectado agradecemos su presencia e interés. Excusamos al señor presidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y del Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de la jurisdicción, ministro Jaime Vicente Mesa Sáez, debido a que presentó un inconveniente personal de última hora. Les informamos que el conversatorio se está grabando y posteriormente estará disponible en la página web del Poder Judicial www.pjud.cl. A su vez, las presentaciones de los expositores se enviarán a sus respectivos correos. A continuación, presentamos como moderadora de esta jornada a la jueza del Juzgado de Familia de Ancud, integrante del Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de Puerto Montt, magistrada Macarena Muñoz Contreras. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias a todos por su participación en esta actividad. Les vamos a continuación a presentar las exposiciones y les recuerdo desde ya, o les informo más bien desde ya, que todas las preguntas se harán al término de las 3 exposiciones con que se cuentan el día de hoy. Ya ahí habrá una ronda de preguntas. Quienes deseen hacerlo pueden partir ya escribiendo en el chat sus preguntas, o bien al término, en el momento de la ronda de preguntas que yo avisaré, pueden realizarlo a través de la herramienta que tiene el Zoom, esto es levantando la mano, ¿ya? Bien, ahora vamos a comenzar entonces con las exposiciones. Nuestra primera exposición será en manos de nuestra querida jueza de familia de Puerto Montt, doña Jacqueline Guerra. Ella también es integrante del Comité de Igualdad de Género y No Discriminación por parte de la Asociación de Magistrados. Ella abordará el protocolo de acceso a la justicia de las personas mayores elaborado por el Poder Judicial. Jacqueline. Buenas tardes, gracias Macarena. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la presencia e interés en esta convocatoria que efectúa el Comité de Género y No Discriminación de nuestra jurisdicción del que formo parte. Para comenzar esta exposición de los aspectos esenciales del protocolo de acceso a la justicia de personas mayores, quiero invitarlos a conocer una breve cápsula informativa que ha preparado la Dirección de Asuntos Internacionales y de Derechos Humanos de la Corte Suprema, que otorga una visión generalizada de este instrumento para introducirnos en este tema. El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho y está consagrado en nuestra Constitución y en tratados internacionales. Estos mandatan a los Estados a crear mecanismos de protección de los derechos y un efectivo respeto y garantía del acceso a la justicia de todas las personas, en especial de los grupos vulnerables. El Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores recoge conceptos, principios generales, normas nacionales e internacionales y recomendaciones para juezas y jueces que se ofrecen como guías de actuación judicial que colaboran en mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas y evitar su posible discriminación.
Recomendaciones del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores. Adoptar medidas afirmativas y ajustes razonables necesarios para resguardar el ejercicio de los derechos de las personas mayores. Brindar un trato respetuoso, cordial y personalizado durante todo el proceso, teniendo en cuenta las situaciones personales y necesidades especiales para proteger su dignidad y vida personal. Usar un lenguaje no ofensivo y no discriminatorio, basándose en los términos proporcionados por el protocolo. Garantizar la accesibilidad al entorno visual, auditivo y tecnológico, también en las comunicaciones e información, eliminando toda barrera cultural, territorial, de lenguaje y actitudinales. Generar instancias de sensibilización y capacitación sobre trato, dirigidas a jueces, juezas, funcionarios y guardias de seguridad sobre el acceso a la justicia y la protección de derechos de las personas mayores. Impulsar coordinaciones internas como interinstitucionales para trabajar íntegramente los conflictos en que existan personas mayores involucradas. Recomendaciones por materia. Familia. Propender que un miembro del Consejo Técnico tenga a su cargo la atención especializada en casos de derivaciones desde atención de público. Penal. Priorizar, previa coordinación con las instituciones respectivas, la comparecencia de las personas mayores en las distintas etapas del proceso penal. Civil. Solicitar al receptor judicial que las notificaciones realizadas a personas mayores expliquen el contenido de la cédula de notificación con énfasis en los plazos de actuación y deje constancia en el estampado de notificación que se trata de una persona mayor. Laboral. Informar, en lenguaje claro y sencillo, cómo realizar una denuncia en el ámbito laboral. Cortes de apelaciones. Priorizar la vista de la causa en los recursos de protección en los que intervengan personas mayores. Este instrumento, al igual que los otros 5 protocolos específicos, se encuentran disponibles de manera permanente en la página de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema. Bueno, para comenzar esta exposición, quería comentarles que el protocolo de acceso a la justicia de personas mayores que vamos a tratar de ver hoy día en breve es un instrumento que nace en forma posterior al protocolo de acceso a la justicia de grupos vulnerables, que en su momento surgió en el año 2015 en nuestra institución y que no contempló a personas mayores. Este protocolo, que era una guía de actuación judicial para garantizar el acceso a la justicia de niñas, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas migrantes y sujetos de protección internacional, además de personas, comunidades y pueblos indígenas y mujeres víctimas de violencia de género, ha sido objeto de mayor difusión que este protocolo de acceso a la justicia de personas mayores. El antecedente normativo más significativo que impulsa eh, la, el surgimiento de este protocolo es, y el más relevante, por cierto, en materia de tratados internacionales, es la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual fue ratificado en septiembre del año 2017 y publicado, pasando en el fondo a ser ley de la República el día 7 de octubre del año 2017. Este antecedente normativo es, en definitiva, una guía que da marco a las decisiones jurisdiccionales y también, en este caso, a las actuaciones judiciales a través de recomendaciones que implican buenas prácticas y aplicación de instrumentos internacionales, que está a disposición de jueces, juezas, miembros de consejería técnica y funcionariado para su utilización en el ejercicio de la labor jurisdiccional diaria. Esto en el fondo es como primera situación de hacerles presente que en definitiva no está solamente dirigido a los jueces, sino que está dirigido a todo el espectro de funcionarios que integramos el Poder Judicial. En este caso, es importante decir que esta Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores es un instrumento que ha visibilizado y garantizado sus derechos. Tiene por objeto además promover el acceso a la justicia, reconocer el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de edad,
y el derecho a la seguridad y una vida sin violencia de las personas mayores, además de su derecho a independencia y a la autonomía, que a veces con la vulnerabilidad propia de el envejecimiento es uno de los aspectos más afectados. Así las cosas, en un proceso participativo en nuestra institución se aprueba por la excelentísima Corte Suprema este protocolo de acceso a la justicia de personas mayores a fines del año 2020. Este contiene un contexto normativo, un glosario, conceptos en el fondo, y además principios generales y recomendaciones de carácter general y de carácter específico, que es una guía de marco, como ya les mencionaba, tanto para decisiones jurisdiccionales como para actuaciones judiciales. Se busca tratar de generar buenas prácticas y también fomentar la aplicación de instrumentos internacionales por parte de juezas y jueces, miembros de consejería técnica y el funcionariado. Y esto es relevante porque en el fondo lo que estamos buscando, además con instancias como esta, que los equipos de trabajo de nuestros tribunales conozcan este instrumento, sobre todo si se tiene en cuenta que las estadísticas hablan de un aumento de expectativa de vida en las personas y el envejecimiento en definitiva progresivo de la población chilena, lo que trae aparejada evidentemente la necesidad de que el Estado en su conjunto fomente su participación social, su seguridad y su acceso a la justicia en todas las dimensiones de este derecho, desde la preprocesal hasta la parte de la ejecución de las resoluciones judiciales y en específico en el caso del Poder Judicial asegurar el derecho a la tutela judicial efectiva que está establecida en el artículo 31 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptando incluso los ajustes que sean necesarios, como decía en la cápsula previa, eh, para poder evitar que las condiciones de vulnerabilidad de este grupo social afecten sus derechos y su dignidad. Aquí transcribí este artículo, que es el artículo 31 de la Convención, que a veces es una norma poco conocida y que en el fondo se refiere a esto, y que es la base y la esencia, además de lo que estamos conversando, a mi juicio como instrumento internacional, diciendo claramente cuáles son estos derechos especiales de las personas mayores. Señala este artículo que la persona mayor tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad en la ley, la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones en el orden civil, laboral, fiscal y de cualquier otro carácter. Se consigna también, obviamente, el compromiso de los estados de que existe este derecho a acceder a la justicia en igualdad de condiciones que los demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento, en procedimientos no solamente judiciales, sino que también de carácter administrativo. También este artículo establece el compromiso de garantizar por parte de los estados la debida diligencia y el tratamiento preferencial de la persona mayor en la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones. Esta norma está dirigida directamente hacia nosotros como poder del Estado y se refiere también expresamente en la norma que la actuación judicial debe ser particularmente expedita en los casos que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. Luego habla de cómo los Estados partes tienen que fomentar políticas públicas y diversos programas relacionados con mejorar, en este caso, los mecanismos alternativos de solución de controversias, la capacitación del personal del Poder Judicial y además personal policial y penitenciario sobre la protección de los derechos de la persona mayor. Entendiendo que existe en este caso una obligación que es transversal a todos los poderes del Estado. En cuanto al acceso a la justicia, no solamente somos nosotros los llamados a asegurarla, sino que también otros poderes. Vamos a conocer más adelante en las exposiciones el trabajo que está haciendo la Corporación de Asistencia Judicial con su programa de representación y además en la labor del Senama. Indico que si para hacer honor al tiempo, y entiendo que
dejar un espacio también para preguntas, ir conociendo ya la parte más, más concreta de este protocolo, que está disponible en la página del Poder Judicial, por cierto, y que vamos a remitir junto con las presentaciones eh, de este conversatorio. La primera parte que habla de conceptos claves. De los conceptos. En el fondo yo le puse conceptos claves porque hay muchos más conceptos de aquellos que están mencionados en esta presentación, en honor al tiempo evidentemente, y siendo un aspecto en relación a estos conceptos importante de decir que la mayoría de estos conceptos están extraídos de la propia Convención Interamericana, así como de otras leyes, como la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar o la Ley 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Y también otros han sido extraídos, por ejemplo, de informes expedidos por la Organización Mundial de la Salud y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, porque también hubo una cooperación técnica en ese sentido para su confección. Destaqué como conceptos clave lo que se señala como qué entendemos por adulto mayor o persona mayor, es toda persona que ha cumplido 60 años. En este caso no está discutido esto porque está establecido en la legislación. En cuanto al adulto mayor de la cuarta edad, es quien ha cumplido los 80 años, que también hubo ahí una modificación por la ley 21.144 que estableció además eh, esta nueva, como nuevo estamento en las personas que son adultos mayores. Otro concepto clave es del de autonomía e independencia, porque en el fondo alude al derecho de las personas mayores a tomar sus decisiones, a definir sus planes de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones y a disponer de los mecanismos para poder ejercer sus derechos. Esto es relevante igualmente porque cuando estamos enfrente de personas mayores, a veces por las condiciones de vulnerabilidad que produce el envejecimiento, se va perdiendo efectivamente autonomía, independencia, pero en definitiva se tiene que tratar de poder verificar en los procedimientos judiciales que si la persona mayor está en condiciones, obviamente, de definir su plan de vida y desarrollar esta vida autónoma e independiente, lo pueda realizar. La curaduría, que es una labor que se encomienda por ley, como sabemos y lo señala el Código Civil, el testador o el juez es una persona capaz para asumir el cuidado de una persona incapaz que no sea impune, y estamos hablando directamente de aquellos que han sido declarados interdictos, sin perjuicio de la figura de los curadores habilitantes. Se refiere también en estos conceptos que refiere el protocolo a la discriminación por edad en la vejez, señalando que es cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en la igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural y en cualquier otra esfera de la vida pública y privada. Hay otros conceptos relevantes que también he incluido en las diapositivas para que quede a disposición de los asistentes y aquí quiero detenerme sobre todo en las dos primeras. Sabemos un poco, tenemos nociones de lo que son el concepto de envejecimiento y también está este otro concepto que es bastante novedoso de envejecimiento activo y saludable, así que no me voy a detener mucho en ello, pero sí en lo que es la discriminación por edad o edadismo, que es la discriminación por motivos de edad, que abarca los estereotipos y la discriminación debido a la edad. Por ejemplo, estas actitudes prejuiciosas o prácticas discriminatorias, políticas y prácticas institucionales que perpetúan las creencias estereotipadas, sobre todo de la debilidad o de la falta de capacidad de las personas mayores. En ese sentido, los estereotipos se cuelan generalmente incluso en las argumentaciones de las partes y también en las decisiones de los jugadores, como creando sesgos a veces cognitivos que en definitiva afectan también el derecho a la igualdad
de las personas mayores en las decisiones judiciales y en los procesos en general. Entonces, por eso es importante tener presente este concepto en particular. Y en cuanto a la discriminación múltiple, porque evidentemente eh, hay una conceptualización de que es cualquier distinción, exclusión o restricción hacia una persona mayor fundada en 2 o más factores de discriminación, lo que en el fondo hace pensar que a veces las personas mayores además cumplen otras condiciones o otros criterios de vulnerabilidad o categorías sospechosas. Por ejemplo, cuando estamos frente a personas mayores que son mujeres, que son migrantes, que son además de áreas rurales o que viven en condiciones de pobreza. Hay que tener en cuenta aquí este enfoque no solamente de género, sino que de derechos humanos, y cruzarlo además con otras discriminaciones. Otra situación que a veces está muy aparejada al envejecimiento son las discapacidades, por ejemplo, auditivas o a veces también dificultades cognitivas que se dan con la edad, que en el fondo también se deben tener presente en este punto. En cuanto a conceptos relevantes, también trata el protocolo de ciertos conceptos que ya son de utilización más en el caso de los procedimientos judiciales, como el concepto de interdicción, que es el procedimiento para declarar la incapacidad legal de una persona mayor para realizar actos y contratos y de representarse a sí misma extrajudicial y judicialmente. Aquí la representación legal es importante hacer presente que también importa en nuestra legislación no solamente la administración de los bienes de una persona mayor, sino que también su cuidado. El maltrato, que es una de las situaciones que más conocemos los juzgados de familia respecto a personas mayores, que es conceptualizado como la acción o omisión única o repetida en contra de personas mayores que producen daño a su integridad física, psíquica o moral y que vulnera el gozo de ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independiente de que ocurra en una relación de confianza. Aquí vemos efectivamente cómo la ley 20.066 puede englobar parte de estas situaciones, pero también estas situaciones de maltrato pueden ser de conocimiento de la judicatura penal a través de el delito de maltrato habitual o el delito de maltrato corporal a la persona vulnerable u otros que puedan también importar la comisión de un delito típicamente establecido en el Código Penal. En cuanto a la vejez, como concepto, se señala que es una construcción social de la última etapa del curso de la vida, que es algo inexorable para todas las personas. La segunda parte del protocolo alude, y esto es muy importante, al contexto normativo internacional. Y, y aquí vale la pena mencionar que hay muchas normas que hablan acerca de igualdad y que en definitiva están, y de los derechos esenciales de las personas, que obviamente son contexto normativo aplicable a los conflictos judiciales donde participen personas mayores, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, y también la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Convención Americana de los Derechos Humanos, y ya y la más importante, como ya les mencioné previamente, que es la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Después hay otros instrumentos internacionales que también los he citado en la presentación para que queden disponibles luego las personas que asisten. Y hago presente también que hay no solamente tratados internacionales o instrumentos, sino que también hay diversas observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres,
del Comité los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité de Derechos Humanos y también de la OIT, que en el fondo se refieren a temas puntuales acerca de las personas mayores. Están en el protocolo, están también en la diapositiva por si quieren ser de consulta. A veces es un imperativo que como jueces tratemos de profundizar en los contextos normativos para poder efectuar una argumentación que tenga un enfoque de derechos humanos y que en el fondo eh, utilice este rol transformador que tienen las sentencias como para ir comunicando en el fondo estas realidades jurídicas que a veces son desconocidas para quienes litigan. Entonces es importante en el fondo mejorar, conocer en este caso estos contextos normativos, y yo creo que este protocolo suma a entregarnos estas nuevas herramientas e imponernos a estudiarlas y en el fondo a utilizarlas más y de mejor manera. En cuanto al contexto normativo nacional, no me voy a detener mucho en este punto. La Constitución Política del Estado de Chile, si bien hoy día no tiene una norma que refiera específicamente a la protección de las personas mayores, sí contiene normas, tanto en el artículo 1 como en el artículo 19, que refieren a la dignidad y la igualdad de todas las personas, y ahí yo creo que hay una base normativa igualmente en la Constitución. Luego están las leyes más importantes acerca de este tema, que es la ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que es la 19.828. También se cita la ley 19.968, que con motivo de una reforma se hizo cargo, aquí quizás con un poco de poca claridad acerca del procedimiento, en el sentido de que dentro del procedimiento sancionatorio civil de violencia intrafamiliar, que es de conocimiento de los tribunales de familia, se establece una medida cautelar para adultos mayores o personas afectadas por alguna incapacidad o discapacidad en situación de abandono, que es un procedimiento que muchas personas han señalado que es un procedimiento de medidas de protección respecto a adultos mayores como una especie de parangón a lo que existe respecto de niños, niñas, adolescentes, pero en definitiva no hay una modificación del artículo 8º de la Ley de los Tribunales de Familia, por eso es necesario entenderlo como parte del proceso sancionatorio de violencia intrafamiliar. Luego están otras leyes que han efectuado, en este caso, modificaciones a otras normativas y que se han ido haciendo cargo en forma progresiva de las situaciones que puedan afectar a las personas mayores. Específicamente, aquí la modificación que fue muy relevante en esta materia a la Ley de Violencia Intrafamiliar, que está citada como la Ley 20.427. También en materia de salud, se cita aquí en la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a la atención de salud, y lo cito porque efectivamente los procesos de envejecimiento hacen que las personas mayores efectivamente mantengan quizás mayores necesidades en este ámbito de la salud, y en ese sentido, así como también hay legislaciones que dan derecho a atención preferente en salud, que es la norma que se cita después, es importante lo relativo en este punto al consentimiento informado, que dice relación con lo que hablábamos previamente de la autonomía, independencia que deben mantener las personas mayores de acuerdo a las funcionalidades que tengan. En materia penal, quise también dejar como una importante fuente normativa nacional, porque se citan varias otras en el protocolo, la Ley 21.013, que tipifica el nuevo delito de maltrato corporal relevante o de trato humillante o degradante, y aumenta protección de personas en situación especial, dentro de los que están las personas mayores. Además, se agrega un agravante y se agrega, perdón, un nuevo inciso final al artículo 400 del Código Penal, que dispone el agravante si los hechos a los que se refieren los artículos anteriores eh, se ejecutan en contra de un adulto mayor por quienes tengan encomendado su cuidado, señalando que la pena al delito se va a aumentar en un grado. Hay varias normas que coloqué aquí que están citadas en el protocolo, que son normas que están tanto en el Código Penal
como en el Código Civil, las del Código Penal generalmente estableciendo agravantes cuando en el fondo la víctima de un delito, ya sea de un delito en contra del patrimonio o bien en contra de la vida, sea una persona mayor, haciendo presente igualmente que el artículo 352 del Código Penal, que es una norma que es poco quizás conocida o utilizada, es quien sanciona al que dejara de prestar los deberes de cuidado legalmente establecidos para sus ascendentes en situación de vulnerabilidad. Y cuando esto produzca lesiones graves o la muerte. También está la excepción a la excusa legal absolutoria que establece el artículo 489 del Código Civil relativo a las defraudaciones que cometan parientes directos en contra de personas mayores. En materia civil están las normas que refieren, en este caso, la obligación civil de cuidar a los padres en la ancianidad, están relacionados también con las normas que refieren luego los legitimarios para pedir pensión de alimentos, y además las normas que rigen, en este caso, los procedimientos para declaración de interdicción o el sistema tutelar de curatela que está en el Código Civil y que refiere a la situación de la imposibilidad de dirigirse por sí mismo, de administrar competentes sus negocios, que en el fondo es lo que también habíamos mencionado. Eh, en esta parte, en el fondo tengo que hacer presente que el protocolo establece principios generales que en el fondo deben ser como la estructura fundamental, en este caso, de la atención que se debe dar a las personas mayores que mantienen causas judiciales. Se refiere a la promoción de la defensa de derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, la valorización de las personas mayores, su papel en la sociedad y la contribución al desarrollo, dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor, igualdad y no discriminación, participación e integración, inclusión plena y efectiva en la sociedad, bienestar y cuidado, seguridad física, económica y social, autorrealización, equidad, igualdad de género y enfoque de curso de vida, solidaridad, fortalecimiento en la protección familiar y comunitaria, buen trato y atención preferencial. También está el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos humanos, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, el respeto y la valorización de la diversidad cultural, la protección judicial efectiva, que en el fondo es el derecho al acceso a la justicia en todos los ámbitos, y la responsabilidad del Estado y la participación de la familia y la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor, así como su cuidado y atención. También la importancia, valorización que debe efectuar el tribunal de las competencias de la persona mayor para tomar sus decisiones autónomas entre los aspectos de su propia vida. Y ahí, en el fondo, en especial de las consecuencias de la declaración de interdicción. Bueno, luego en el protocolo vienen recomendaciones transversales y recomendaciones específicas por materia. Se refiere acá en las recomendaciones transversales ciertos resguardos de derechos específicos, atención y trato, lenguaje, información, infraestructura y capacitación, coordinaciones y recomendaciones específicas también por materia, familia, penal, civil, laboral, cortes de apelaciones o segunda instancia. Algo de eso se vio en lo que se comentó en su momento por parte de, en la cápsula que vimos que había creado la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema. Me parece que aquí es importante en materia de, por ejemplo, de recomendaciones transversales, dar cuenta cómo, en definitiva, lo que nosotros estamos buscando con un protocolo de esta naturaleza como institución es hacer que la dignidad de las personas mayores sea lo más importante a resguardar durante todo el curso de los procesos, y desde que las personas mayores asisten al tribunal, a veces superando varias barreras para hacerlo,
y reciban un trato que sea acorde con su dignidad y en el fondo también se considere que por su edad, si bien pueden tener por ejemplo una pérdida cognitiva, esto no significa padecer de una discapacidad, debiendo en el fondo hacer que nuestros estamentos, unidad de atención de público, consejería y también los propios jueces, vayamos viendo mecanismos para poder eh, relacionarnos con las personas mayores sin, por ejemplo, utilizar términos peyorativos, proporcionarles información básica acerca de los procedimientos, también constatar siempre que las personas hayan entendido lo que se está diciendo y tratar de redactar evidentemente las resoluciones en un lenguaje que sea más inclusivo, respetuoso de sus derechos humanos y no tan técnico para que en el fondo podamos entenderlo. Respecto a la situación de infraestructura y capacitación, en el fondo solamente comentar que tenemos que tratar de propender a que nuestra infraestructura sea amable para todas las personas. A veces las personas con discapacidad tienen estas dificultades para poder acceder y como se cruzan a veces estas dos situaciones de vulnerabilidad, es importante también verificar aquello y verificar que en nuestras instalaciones hayan señaléticas, entornos visuales, auditivos y tecnológicos que permitan a las personas mayores ejercer sus derechos. En cuanto a la capacitación, la idea es que cada cierto tiempo no nos olvidemos de este tema, estemos efectuando una capacitación permanente tanto a funcionarios de atención de público, tanto a consejería técnica y también a nosotros como jueces para sensibilizar y capacitar sobre este trabajo intercultural también y que sea respetuoso de las particularidades que tiene este grupo social. Eh, la, eh, las recomendaciones que son evidentes en cuanto a dar un buen trato y una atención preferencial son situaciones que tenemos que tratar de ver en toda la judicatura. Ahí está la posibilidad de acceder al protocolo y verlas en particular, quizás las podríamos tratar en estas recomendaciones de carácter específico más adelante en la ronda de preguntas y yo en atención al tema. Les doy gracias además por su atención. Muchas gracias, Jacqueline, por su presentación. A continuación, damos la bienvenida a nuestra siguiente expositora. Ella es doña Violeta Paredes Vera. Es abogada y magíster de la Universidad Santo Tomás. Cuenta además con diplomados en el área de la salud mental de personas mayores y en prevención y protección contra la violencia. Es abogada litigante en materia de familia y derecho civil. También es conductora del programa de asesoría legal en Radio Estuario de la comuna de Cochamó y desde el año 2020 cumple funciones como defensora mayor del Servicio Nacional del Adulto Mayor en la región de los Lagos. A continuación, ella se referirá al rol institucional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAME. Doña Violeta. Buenas tardes a todos y todas. ¿Me escucho bien? Sí. Sí. Muchas gracias por la presentación. Voy a dar inicio, voy a compartir pantalla, si me permiten. Ahí se ve. Ya, gracias. Bueno, voy a dar inicio entonces a la presentación. En específico, yo me voy a abocar a lo que es cierto el servicio al cual pertenezco como funcionaria, Servicio Nacional del Adulto Mayor. Es un servicio descentralizado funcionalmente. Está distribuido a lo largo del país en todas las regiones y nosotros acá en la región de los lagos estamos a cargo de 30 comunas como servicio. Dentro de nuestro servicio tenemos ciertos programas, dentro de ellos, acá tenemos, voy a partir por condominio de viviendas tuteladas, lo voy a nombrar primero, turismo social, también está el programa Voluntariado País de Mayores, envejecimiento activo,
escuela, formación de dirigentes, el EAM y fondo subsidio del EAM, todo lo que es cierto hogar de adultos mayores, cuidados domiciliarios, el programa de centros diurnos, también programa de ciudades amigables, Buen Trato, que es al cual pertenezco, Fondo Nacional del Adulto Mayor y Turismo Social. Dentro de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato de Senama, las funciones está, ¿cierto?, la ejecución del programa Buen Trato al Adulto Mayor, también está la implementación del Defensor Mayor de Senama y la promoción de los derechos humanos de las personas mayores. Esos son como los objetivos de esta Unidad de Derechos Humanos que está, ¿cierto?, centrada en Santiago y que se distribuye y está complementada por los defensores mayores. Dentro de también de las funciones tenemos la sinergia programática de Senama, dentro de ello, ¿cierto?, esta colaboración intersectorial, ¿cierto?, entre servicios públicos, inclusive entre servicios privados para el abordaje de los problemas de las personas mayores, ya sea tipos de maltrato o asesorías legales o de otra índole que ellos requieran. También el enfoque integral se debe tanto a un enfoque social a través de un funcionario que va a tener, ¿cierto?, la profesión de trabajador social o asistente social, a través de un abogado o a través también, ¿cierto?, de psicólogos. Eso es como la sinergia. En específico, el programa adulto mayor va a ser socio jurídico, o sea, asistente social y abogado. Para más específico, nuestro rol se aboca más que nada, ¿cierto?, a la prevención del maltrato de las personas mayores a través de charlas, conversatorios, como lo que estamos haciendo en este momento, participación de distintas actividades que dan a conocer, ¿cierto?, los derechos de las personas mayores, cómo pueden ellos acceder a la justicia y también, ¿cierto?, otorgando la asesoría o las orientaciones legales o sociales que las personas mayores requieran. La promoción del buen trato al adulto mayor también la hacemos a través, ¿cierto?, de estas actividades de ya sean charlas o actividades presenciales o online, más que nada en la época, ¿cierto?, de pandemia, los años que 2020, 2021 eran todas online las charlas o exposiciones que hacíamos. Y también, ¿cierto?, la asesoría y coordinación de casos de maltrato hacia las personas mayores. Acá nosotros en forma específica trabajamos, ¿cierto?, con Jaime Soto, que es la dupla social que en este momento no pudo estar presente, pero con él siempre estamos, ¿cierto?, abordando los casos de los adultos mayores desde un ámbito social jurídico, ¿ya? Es decir, llega un caso al Servicio Nacional del Adulto Mayor y nosotros siempre lo vamos a enfocar y ver desde ambos ámbitos, haciendo, ¿cierto?, una intervención integral para que la persona mayor, si es que en algún momento llega solo por asesoría legal, también, ¿cierto?, pueda ser derivada inclusive a una atención por requerir algunos beneficios sociales o inclusive porque necesita quizás alguna asesoría, o sea, alguna atención psicológica u otra de salud que también nosotros podemos, ¿cierto?, coordinar. La asesoría y coordinación social la realiza efectivamente el trabajador social. De ahí tenemos la asesoría psicosocial y gestión de redes locales, como lo que comentaba, que nosotros podemos derivar hacia los CEFAMS para que las personas mayores puedan ser atendidas. O también dentro del mismo Senama tenemos profesionales psicólogos que ellos también entregan un acompañamiento a través de llamada telefónica, porque ellos están ubicados en Santiago, y pueden atender también y apoyar a las personas mayores que requieran algún apoyo psicológico. Y luego la asesoría y coordinación legal a través de los defensores que estamos a lo largo de todas las regiones de nuestro país. Y esta asesoría puede ser presencial o también puede ser online, ¿cierto?, a través de correo electrónico, a través de llamada. La Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato al Adulto Mayor, en específico, ¿cierto?, el defensor mayor es una figura que nació el año 2019, y dentro de ello el objetivo, ¿cierto?, es entregar una asesoría legal en el ámbito de derecho de las personas mayores y aboca varias materias, abarca, ¿cierto?, lo que es materia derecho civil, derecho de familia, derecho laboral y también derecho penal. Es decir, las personas siempre van a llegar
con muchas dudas en cualquiera de esas materias, y nosotros lo que hacemos es entregar una orientación legal. En caso de que la persona mayor requiera de una representación ante tribunales, lo que hacemos es derivar, porque lamentablemente no tenemos facultades legales para representar por ahora, ya que existe un proyecto de ley que busca, cierto, que el defensor mayor sí pueda representar a las personas mayores. Y en lo presente lo que hacemos es derivar a la Corporación de Asistencia Judicial, que son quienes, cierto, nos apoyan con la representación una vez previa, cierto, a haber hecho ya la asesoría legal por nosotros. Entonces nosotros derivamos el caso ya habiendo revisado los documentos, habiendo revisado las causas, si es que existen causas anteriores judicializadas, y acompañando los documentos pertinentes para la acción que se requiera entablar. Siempre nuestro foco es promover, ¿cierto?, los derechos de las personas mayores, poder también garantizarlos, y de esa forma, ¿cierto?, siempre va a estar la base, que es la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, como la base fundamental que tenemos como país para poder abordar los casos de nuestros adultos mayores. Dentro de las funciones como defensor, acá señalo algunas, por ejemplo, el abordaje y coordinación permanente con los trabajadores sociales. Ya nosotros trabajamos, por algo es dupla social jurídica, trabajamos de forma coordinada a diario, en la cual, cierto, nos vamos consultando. Si un caso es netamente social, lo derivamos para que pueda también tener una revisión social, si requiere de alguna articulación de red, ya sea no solo social, sino que pueda ser salud también, o familiar, cuando se deben activar redes familiares. También tenemos la realización de entrevistas jurídicas cuando nos llegan ciertos casos donde se requiere intervenir y necesitamos recopilar mayores antecedentes para poder derivar con la información correcta, o también, obviamente, para dar una orientación legal integral y efectiva. Efectuar evaluación y viabilidad jurídica de la situación en particular. Siempre vamos a recopilar la mayor cantidad de antecedentes para poder efectuar una orientación legal y una derivación respectiva, y también determinar la procedencia o derivación, si es o no factible derivar el caso a la red que requiera ser representado. Desarrollar también, obviamente, después que nos llegan los casos, después que nosotros lo derivamos, estamos haciendo el seguimiento para ver si efectivamente la Corporación de Asistencia Judicial recibió el caso, entrevistó al adulto mayor y si realmente lo va a poder representar. Y una vez que ya lo están representando, también estamos haciendo el seguimiento para saber cómo le ha ido, ¿cierto?, en la ejecución del juicio, si requiere algún otro documento para la prueba o cualquier otra atención que nosotros podamos intervenir. Y por supuesto también ejecutar las capacitaciones, ciertas articulaciones de red que se requieran en este objetivo que tenemos, ¿cierto?, de poder prevenir prevenir el maltrato y a su vez promocionar el buen trato. Nuestros ejes fundamentales, o los casos que más nos llegan, es por abuso, por algún tipo, cierto, de maltrato, sea patrimonial, sea un maltrato físico, sea maltrato psicológico. Algunos casos de maltrato societario o estructural son muy pocos, o maltratos vecinales. Vemos también harto lo que es discriminación, la violencia intrafamiliar, que son uno de los casos que mayor número tenemos, maltrato, vulneración de derechos, en particular abandono de personas mayores. Luego paso, ¿cierto?, al programa Condominio y Viviendas Tuteladas. Estos programas es necesario decirlos que ahora en adelante los que nombre van a tener, ¿cierto?, un funcionario a cargo específico de cada uno de ellos. Entonces cualquier duda igual yo puedo dejar los correos de los funcionarios y los nombres a cargo para que ellos puedan darle más detalles de lo que actualmente, o cuál es la cobertura que tienen por comuna, ¿ya? Porque dentro de la región están esparcidos en las 30 comunas, pero hay comunas en las cuales estos programas están recién abriéndose, en algunos ya están cerrados, entonces esa información detallada la tiene cada funcionario. El condominio de viviendas tuteladas en sí compone, ¿cierto?, un plan de integración psicosocial y sociocomunitario, ya interviene de esa forma, y lo que busca es la conservación o reparación material de viviendas. Ya, esto es un programa al cual se postula también de acuerdo al registro social de hogares, también de acuerdo a la edad que tenga la persona, que en este caso solicitan, ¿cierto?, que tenga 60 años o más, y el 60% de vulnerabilidad. Luego tenemos el programa Establecimiento de Larga Estadía, que es el EAM, o Hogar de Adultos Mayores, ¿ya?
Este es un hogar, ¿cierto?, que está, al menos nosotros en Senama, en la región de los lagos, tenemos un solo ELEAM que tiene 80 cupos, los cuales, ¿cierto?, están totalmente ocupados en este momento. Es el único ELEAM dependiente de Senama. Los demás, ¿cierto?, son a través del administrados a través del servicio de salud, cuando nosotros hacemos las sugerencias respectivas para que puedan ser postulados los adultos mayores a través del CEFAM respectivo o del hospital. En este caso también los requisitos son los mismos que los anteriores, es decir, tener 60 años o más y pertenecer al 60% de vulnerabilidad. Además de, se solicita, ¿cierto?, una carencia de redes familiares, sociales o afectivas que puedan realmente hacerse cargo de las personas mayores. Es decir, acá el foco específico, y nosotros siempre tratamos, ¿cierto?, de que esto se pueda dar a conocer, es que las personas mayores en sí, la gran mayoría de personas mayores muchas veces no quieren ingresar a un ELEAM o establecimiento de larga estadía. Por ende, ellos buscan, ¿cierto?, que sus redes familiares puedan hacerse cargo. Muchas veces tenemos casos de que si bien quieren ingresar los familiares al adulto mayor, pero ese adulto mayor tiene redes familiares que pudieran hacerse cargo. Entonces, por eso es que se pide que efectivamente, ojalá esa persona no tuviera redes para que pueda ingresar, porque la última ratio ya sería ingresar un adulto mayor a un establecimiento de larga estadía. Es decir, siempre se va a primar que la persona esté dentro de su núcleo familiar y sea cuidado por este, de acuerdo también a las obligaciones legales que nuestro Código Civil establece, que el cuidado de los padres, ¿cierto?, lo deben tener los hijos. Dentro de las funcionalidades también se pide, ¿cierto?, que las personas mayores, aquí hay un 50% de funcionalidad, es decir, la persona mayor puede no tener no ser autovalente, por ejemplo, ¿ya? Y puede cumplir con este requisito para ingresar. Si no, si es autovalente, va a ingresar a otro programa que se llama de viviendas tuteladas. También la carencia de redes, al menos en un 40% y un 10% de condiciones de habitabilidad. Luego el fondo subsidio ELEAM, ya que también este es, aparte de lo que comenté anteriormente del establecimiento de larga estadía, van a haber ELEAM que son subsidiados por Senama. Este programa busca mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, dependientes, que sean vulnerables, que residen en establecimientos de larga estadía para adultos mayores y que sean sin fines de lucro, ¿ya? Acá habla en cuanto a la funcionalidad que son adultos mayores dependientes, ya totalmente dependientes. Los componentes, bueno, existe una subvención mensual desde Senama a estos establecimientos y capacitaciones institucionales adjudicadas al fondo, en la cual también Senama interviene supervisando si los adultos mayores realmente, ¿cierto?, están bien acogidos y existe un real bienestar hacia ellos. El perfil de beneficiario, bueno, las personas mayores tienen que ser residentes de ELEAM, que sean sin fines de lucro, pertenecientes al 60% de vulnerabilidad según el registro social de hogares. Luego el programa Cuidados Domiciliarios, que está enfocado, ¿cierto?, para personas mayores que requieren de cuidados a diario, ya sea porque no tienen una funcionalidad que sea efectiva durante el transcurso del día, ya no pueden moverse, por ejemplo, y necesitan que alguien los pueda atender las 24 horas del día. El servicio de apoyo y cuidado para las personas mayores, ya esto es una atención personal, especializada, apoyo en realización de tareas del hogar y relación con el entorno, ya sea, por ejemplo, personas que tienen algún tipo de dependencia severa o parcial que puedan ser atendidas ya sea para cambiarlos de pañales, atenderlos en cuanto a la alimentación, ¿cierto? Higiene o alimentación específico, o quehaceres del hogar porque no tienen redes o porque las redes que tienen, por ejemplo, los cuidadores se encuentran trabajando, qué sé yo, necesitan, ¿cierto?, que puedan ser apoyados. Y el perfil del beneficiario también, tener 60 años o más, que no cuente con un cuidador principal o que teniéndolo, ¿cierto?, quizás esta persona durante el día no puede encontrarse por labores, dependencia moderada o severa y que se encuentre dentro del 60% de vulnerabilidad. El programa Turismo Social, ¿ya? Componentes, bueno, acceso a espacios de esparcimiento y entretención. Esto se aboca también dentro del envejecimiento activo que buscamos, ¿cierto? Este envejecimiento positivo de las personas mayores, que sea fortalecer redes de apoyo, buscar implementación de actividades que fomentan la integración social, ¿cierto? Siempre haciéndolos parte de las personas mayores como entes que son, ¿cierto?,
por el solo hecho de ser personas, que ellos pueden participar en la vida social y obviamente de este programa que es de turismo social, que busca, ¿cierto?, que las personas siempre estén integradas a la sociedad. El perfil es también, ¿cierto?, adultos mayores en situación de vulnerabilidad, principalmente de programas de Senama, ya sea que sean personas, por ejemplo, que pertenezcan al programa Vínculos de Senama. O sea, en realidad ahí interviene Senama, pero es un programa netamente del Ministerio de Desarrollo Social, pero también es cierto que obviamente va a interceder a que esté intervenido por Senama y por ende también cumplirá con este requisito. Si una persona mayor está dentro del programa Vínculo, podría también, ¿cierto?, ser parte del programa Turismo Social, o que también sea un residente de un CBT, de un condominio de viviendas tuteladas, o de un LEAM u otros programas como centros diurnos, ¿cierto? O también de organizaciones de adultos mayores. Busca, ¿cierto?, contribuir al envejecimiento activo de las personas mayores a través de la disminución de barreras físicas y sociales. Se relaciona bastante con el anterior. El objetivo general es reducir las barreras del entorno que limitan a que las personas mayores puedan envejecer de forma positiva, de forma activa, ¿cierto?, integrada hacia la sociedad. Busca generar un plan de acción también participativo para definir mecanismos adecuados para la reducción de necesidades de las personas mayores, o barreras que impidan, ¿cierto?, que las personas mayores puedan envejecer de forma activa y sin ningún tipo de discriminación, que es súper importante aquello. Los componentes, bueno, promoción y difusión y acompañamiento técnico. Lo que busca más que nada, ¿cierto?, es que las personas mayores en este aspecto, cuando quieran emprender este envejecimiento activo, siempre estén apoyadas de forma técnica y también a través de una promoción y difusión. El perfil de beneficiario lo va a manejar, ¿cierto?, la municipalidad a través de la lista que ellos mantengan, ya sea derivado, ¿cierto?, de los CEFAM, o de acuerdo a los mismos, al mismo catastro que ellos mantengan, van a ir confeccionando, ¿cierto?, estas listas a las cuales las personas mayores pueden ir postulando. Programa Escuela de Formación para Dirigentes Mayores. También es un programa que busca, ¿cierto?, integrar a las personas mayores a la sociedad. Las actividades, tienen ciertas actividades, ¿cierto?, como promover la información, la participación, también la formación de dirigentes o integrantes de organizaciones de personas mayores, ya sea, por ejemplo, una junta de vecinos, ¿cierto? Preparan a las personas mayores para ser parte de un comité de adultos mayores, de una UCAM, que es la Unión Comunal de Adultos Mayores. Entonces, siempre busca prepararlos para que ellos, ¿cierto?, sientan la seguridad de poder participar, sintiéndose activos. Los componentes, bueno, actividades de los consejos asesores regionales de mayores, jornadas participativas territoriales o escuelas de dirigentes mayores, ¿ya? Las personas mayores de 60 años o más son quienes pueden participar. También a aquellas personas mayores que formen parte del CRAM, que es el Consejo de Asesores Regionales de Personas Mayores a nivel regional, y el Club de Adulto Mayor o las uniones comunales de adultos mayores. Todos ellos pueden participar en estas actividades que son, ¿cierto?, esta escuela que forma a adultos mayores dirigentes o líderes de estos grupos. El programa Envejecimiento Activo, si se dan cuenta, todo busca o tiene el mismo fin, ¿cierto? Integrar a las personas mayores, que se sientan activas, que se sientan, ¿cierto?, también parte de la sociedad. Este taller también, o sea, perdón, este programa también busca que las personas mayores se integren a través de talleres para fortalecer habilidades en la vejez, ¿ya? Las campañas y eventos masivos de difusión al buen envejecer, hay también bastante difusión acá. También las jornadas y seminarios por fortalecer habilidades en la vejez. El objetivo general es que participen de actividades que promuevan el envejecer activo, por lo cual se requiere fomentar, ¿cierto?, y equilibrar la responsabilidad personal, la solidaridad intergeneracional. Ya busca hacer actividades no solo con personas mayores, sino también con niños, por ejemplo, con escuelas, para que haya una intergeneración, ¿cierto?, que pueda de esta forma crear entornos favorables que aporten a mejorar, ¿cierto?, la calidad de vida y retrasar los niveles de dependencia y, ¿por qué no?, la discriminación en las personas mayores. Ya que es muy bueno, ¿cierto?, que los conversatorios, charlas o actividades también puedan empezar a realizarse no solo entre personas mayores,
o entre adultos en general, sino también entre niños, en las escuelas, por ejemplo. Y lo que busca efectivamente este programa es eso, ¿ya? Es darle a conocer también a través de actividades o talleres o capacitaciones a los niños, ¿cierto? Para que se pueda generar un entorno más, más saludable, ¿cierto? Más acogedor, sin discriminación. Programa voluntariado. También el objetivo del programa es contribuir a la integración social, al fortalecimiento de una imagen positiva de las personas mayores a través del ejercicio de nuevos roles y fomentando el respeto hacia sus derechos. El perfil van a ser personas mayores, mayores de 60 años y preferentemente profesores jubilados. Acá también hay una intergeneración. Hay esta relación con generaciones anteriores en el sentido de que lo que hacen las personas mayores acá es hacerle clases, ¿cierto?, a niños, niños de primero a octavo básico. Familias pertenecientes al programa Seguridad y Oportunidades del FOSIS, ¿ya? O sea, programas que tengan algún tipo de vulnerabilidad en sus integrantes o familias en situación de vulnerabilidad, ¿cierto? Que de cierta forma ellos voluntariamente requieran o pidan apoyo para que estos adultos mayores que son profesores jubilados puedan aportar con sus conocimientos y experiencia a sus hijos. Programas centros diurnos. Es un programa, ¿cierto?, que también busca poder apoyar a las personas mayores que requieran o que no tengan, ¿cierto?, ciertas redes sociales familiares que puedan apoyarlos en sus cuidados. La subvención a centros diurnos comunitarios y centros diurnos referenciales es uno de los componentes, es decir, esto es subvencionado también. Y dentro del perfil de beneficiario van a estar las personas mayores de 60 años, es decir, personas mayores que tengan una situación socioeconómica según calificación social, según el registro social de hogares y de acuerdo al orden de postulación, de acuerdo a los cupos, ya siempre estos son cupos acotados que existen. Esta lista también la confecciona la municipalidad de acuerdo a los mismos datos que puede aportar los CEFAM respectivos. Entonces, obviamente, la lista, si pueden haber más adultos mayores, se van a ir renovando a medida que vayan postulando. Y acá sí se requiere que la dependencia sea leve, a diferencia del establecimiento de larga estadía que puede ser una dependencia severa, ¿ya? Es decir, puede haber una persona que no pueda, ¿cierto?, movilizarse por sí misma y pueda ingresar al ELEAM, pero no puede ingresar, por ejemplo, a un centro diurno. Se requiere sí o sí que tenga dependencia leve, es decir, que pueda valerse por sí mismo, pueda cocinarse, ¿cierto?, pueda movilizarse. Fondo Nacional del Adulto Mayor. Bueno, este fondo que es autogestionado, que es postulable por las organizaciones de adultos mayores, ya sean los clubes de adultos mayores, también tenemos las UCAM, las uniones comunales de adultos mayores, o las federaciones, o las confederaciones, todos ellos pueden postular este Fondo Nacional del Adulto Mayor, esto es anual, ¿ya? Y dentro de ellos, ¿cierto?, tienen varios objetivos. Estos fondos pueden ser subvencionar, ¿cierto?, por ejemplo, habilitar o implementar una sede que ellos tengan, incluso viajes para conocer, ¿cierto?, para vacacionar. Ellos también pueden, se puede pagar a través de la postulación a un fondo autogestionado, que sí es súper importante también este programa. Y luego tenemos el programa Vínculos, que en sí no es un programa, como comentaba anteriormente, de Senama, sino que es dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, nosotros lo que hacemos como Senama es intervenir a través, ¿cierto?, de las gestoras Vínculos, que acá en la región de los lagos tenemos 3 gestoras Vínculos a cargo de las 30 comunas, que se la reparten entre ellas, ¿cierto? Y ellas son las encargadas de poder, ¿cierto?, ser un órgano técnico que va a capacitar a las monitoras de cada comuna de este programa Vínculo, porque este es un programa presente en todas las comunas que tiene una monitora a cargo y las gestoras de Senama son quienes capacitan y es la forma de intervenir de Senama en sí. ¿Ya? Eso es como, y el programa Vínculos, bueno, lo que busca también junto a los programas anteriores es la integración de las personas mayores, ¿cierto? Que ellos puedan hacerse parte de la sociedad, ¿cierto? Puedan integrarse y puedan participar. Por eso busca vincular a las personas mayores para que ellas puedan, ¿cierto?, crecer, desarrollarse de forma activa, sintiéndose siempre integradas. Esos son los programas que tenemos nosotros en general, ¿ya? Y cualquier cosa o consulta la pueden hacer a mi correo, ¿cierto? Que sí, les doy muchas gracias por la atención, que sí hasta una próxima, y también gracias por la invitación. Hasta una próxima presentación.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, doña Violeta, por su presentación. Les recuerdo que las preguntas van a ser al final de la última exposición, que es la que a continuación presentaré, en manos de la abogada Solange Weiser-Rique, en conjunto con la trabajadora social, doña Diana Reyes Uribe. Ellas van a exponer sobre el programa de representación del adulto mayor de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de los Lagos. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Feliz de participar en este conversatorio. Nosotros somos del programa Adulto Mayor de Defensa Jurídica Integral hacia la persona mayor, dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial. Nosotros estamos abarcando la región de los lagos. Trabajo, bueno, yo que soy la abogada y Diana Reyes, quien es la asistente social. En cuanto al objetivo, voy a minimizar. El objetivo del programa Adulto Mayor en realidad es una línea especializada que requiere y pretende otorgar una atención jurídica para adultos mayores, tanto como la intervención en casos de grave vulneración de los derechos de estas personas mayores, a través del equipo interdisciplinario, como recién comenté, que sería a través de abogado y a través de asistente social o trabajadora social, quien es mi colega que también va a exponer en este conversatorio. En cuanto a también de nuestros objetivos y en qué lineamientos pretendemos otorgar esta asistencia jurídica y social respecto a un adulto mayor, tenemos también como objetivos proporcionar una respuesta satisfactoria a las necesidades jurídicas de todas nuestras personas mayores, quienes se acercan a nosotros como programa, y que también se vean vulnerados sus derechos. También tratar de sensibilizar y fomentar justamente la eliminación de toda discriminación arbitraria, reconociendo también a nuestros adultos mayores como personas iguales y que todos también estamos sujetos a derechos. Y también promover la participación de todas las redes que estén disponibles, en nuestro caso respecto a la región de los lagos, y además también tenemos apoyo también de otras redes cuando se hagan algún tipo de divulgación respecto de los programas de adulto mayor, defensa integral, jurídica también, en todo Chile en realidad, a nivel regional. En cuanto a nuestros criterios de ingreso, efectivamente, toda persona que tenga 60 años de edad o más de 60 años puede ingresar a nuestro programa. Particularmente, nosotros como programa de defensa integral de personas mayores, atendemos casos de violencia intrafamiliar. También, bueno, tramitamos en los tribunales de familia, también en tribunales juzgados de garantía. Y también, como dije recién, vemos lo que es abuso patrimonial, también lo vemos en ciertas situaciones respecto, ahí se va a depender de una calificación jurídica respecto al ingreso, de qué es lo que nosotros podemos ver como programa de adulto mayor, o qué es lo que se pueda derivar tal vez a la sede civil en este caso. Además también, bueno, como dije anteriormente también, se requiere una calificación respecto al ingreso de este adulto mayor. Por ejemplo, como dije anteriormente, qué casos podemos nosotros representar jurídicamente, o qué casos también requieran una intervención social de este programa directamente hacia el adulto mayor, que nos vaya a solicitar algún tipo de apoyo, ayuda u orientación. Luego aquí le doy la palabra a mi colega Diana Reyes, quien es la trabajadora social del programa. Hola, buenas tardes. Respecto del flujograma, podemos evidenciar que está la primera acogida. En este caso es el ingreso del usuario adulto mayor a la unidad especializada, mediante la recepción de dependencia del profesional trabajador social a la unidad. En este caso se determina conforme a lo indicado. Si el caso es solamente una consulta o una orientación, como dice ahí. La finalidad de esta consulta es pesquisar si los casos concretos ingresan al programa, en este caso de manera directa
o principalmente detectar algún tipo de vulneración. En aquellos casos que son derivados a través de otras instituciones, ya sea internas de la corporación como externas, generalmente llegan ya con un despeje de cierto social o de vulneración. Para eso también tenemos nuestra ficha de derivación, que es importante mencionar, donde en convenio con CENAMA, la Corporación de Asistencia Judicial y en este caso Derechos Humanos, se conformó esta ficha de derivación finalmente para poder agilizar así la atención del adulto mayor, especificando algunos antecedentes que son relevantes en este proceso. Después tenemos, es relevante identificar que dentro de la consulta o la primera acogida, la relevancia de generar una atención cordial, finalmente con un lenguaje también acorde, no generando alguna discriminación ni minimizando al adulto mayor. Generalmente esta entrevista se pesquisa si efectivamente se realiza una atención o una consulta que puede ser desde conocer el funcionamiento del programa o a la vez ya expresar de manera concreta si hay un indicador de vulneración hacia el adulto mayor. Tenemos a la vez, como mencionaba, si es solamente orientación e información en una materia general, si el adulto mayor o persona que consulta se encuentra satisfecho a través de esta entrega de información, se genera un cierre del proceso. Sin embargo, si ya se evidencia que hay una vulneración de derechos, la consulta sobre la materia social o judicial ya se requiere de ya sea una derivación asistida, siempre es relevante esta derivación asistida con la mayor información posible, quizás también a través de una coordinación interna para generar mayor confianza también hacia el adulto mayor, o de lo contrario es la evaluación de la viabilidad judicial, de la vía colaborativa o la presentación en este caso de la representación jurídica. ¿Puedes avanzar, Solange? La anterior. Es donde están los enfoques. Como también se mencionó al principio de la presentación, nosotros nos guiamos principalmente por los enfoques, que en este caso tenemos 4. Hablamos de enfoque de derechos, principalmente orientados a lo que representa hoy en día ser adulto mayor, tanto a nivel nacional como internacional. Se evidencia también los estudios y se direccionan a que el llegar a una edad avanzada genera también mayor riesgo, principalmente cuando la densidad poblacional ha aumentado. Por esta vez también es importante que son sujetos especiales de derecho cuyo reconocimiento y concreción en el plano internacional y nacional avanza rápidamente, dado que la sociedad y los estados han asumido que la edad avanzada puede convertirse en un factor de riesgo, ya sea a través de la pérdida de facultades, y el debate genera debate sosteniendo principalmente en otorgarles especial protección y cuidados, y a la vez garantizar su participación social y el efectivo ejercicio de sus derechos. Las personas, en este caso, el sistema de atención jurídica, a través también de este protocolo, desea garantizar que este grupo vulnerable, un adecuado acceso a la justicia, normando la actuación de la persona, y especialización otorgando en sus líneas de servicios. El segundo enfoque relevante es el enfoque de género. En este contexto es importante afirmar que hombres y mujeres no envejecen de igual forma. El envejecimiento puede ser positivo o negativo,
y va a depender de la experiencia de vida que se le asigne o que esté vivenciando el adulto mayor. También enmarcan los hitos relevantes de su vida, ya sea laboral o el ejercicio de la maternidad o paternidad. Y así asumimos también aspectos como los que se relacionan con el ámbito de la salud o las enfermedades que ellos presenten. ¿Ya? En este ámbito también es importante hacer relevancia en que no es lo mismo llegar a los 60 años para un hombre que para una mujer. Generalmente lo que se puede evidenciar es que el hombre ha mantenido una vida laboral activa, mantiene generando ingresos y por lo tanto tiene una situación económica más estable, no así la mujer, que generalmente ha cumplido roles de maternidad y que generalmente después de los 60 años continúa ejerciendo este cuidado, primero en los hijos y posteriormente en los nietos o en el propio marido. Desde el enfoque intercultural, este enfoque transmite generalmente la manera transgeneracional, en este caso del contexto territorial, histórico y social, y de la cultura, las creencias y las convicciones que se encuentran profundamente arraigadas en quienes la comparten. Por lo que la intervención sociojurídica que se realice a las personas mayores deben ser conscientes de esa realidad, además de flexible y respetuosa con su accionar. Desde el enfoque de intersectorialidad, el aporte de este enfoque consiste en visualizar las diversas significaciones, vivencias y consecuencias que puede experimentar una persona en razón de la interpretación de valor y desvalor que se le atribuye socialmente a estas variables. Todo lo cual constituye información valiosa para quienes la orientan y patrocinan, dándole a conocer los deberes y los derechos que son aplicables a la necesidad jurídica que se plantea. El siguiente. También vamos a hacer mención a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Mencionar solamente hitos relevantes como que se adoptó el 15 de junio del año 2015 por la Asamblea General de la OEA, su ratificación por Chile el 15 de agosto del año 2017, y se crea el Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores, y cual fue publicado en el año 2021. También es relevante mencionar las áreas de intervención del programa adulto mayor. Hablamos de, como mencionaba también Solange, violencia grave, en este caso violencia de tipo maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, abuso patrimonial, negligencia y abandono, que esas son las áreas principales de intervención en el ámbito de violencia intrafamiliar. Bueno, aquí nosotros también como programa quisimos hacer un recuento en cuanto estadístico respecto a lo que nosotros hemos patrocinado o ingresado como programa respecto a las atenciones de nuestras personas mayores. En cuanto aquí encontramos un recuento de comunas que mayoritariamente hemos atendido o patrocinado o orientado a personas mayores de Puerto Montt. Luego sigue Puerto Varas. Bueno, esto también pensamos que se ve por un enfoque también respecto de la cantidad de personas también que habitan en cada una de las comunas. Mayoritariamente abarcamos Puerto Montt, Puerto Varas y Yanquihue. También, bueno, como región de los lagos también vemos otras comunas, pero nos ha tocado hasta el momento, hemos tenido menos personas mayores para, disculpen, respecto de nuestros ingresos. Además también como materias de atención, también quisimos hacer datos estadísticos, donde tenemos casi un 50% de todos los casos que hemos atendido, que es de maltrato psicológico. Aquí efectivamente como mayoritariamente se da el caso de
cuando se produce este maltrato psicológico respecto a alguna discusión familiar, o se da casi siempre, en el caso de que el adulto mayor viva con alguien en el mismo hogar, ya sea un hijo, nieto mayoritariamente, donde este adulto mayor se encuentre más vulnerado y la persona que habita con este adulto mayor comienza a ejercer maltrato psicológico respecto de él. Esos son los casos que más hemos tenido. Luego también tenemos el abandono, que también es bastante común, donde efectivamente este adulto mayor o persona mayor efectivamente no tiene redes familiares, o las tiene, pero efectivamente estas redes familiares o los hijos o nietos o otras personas dentro de lo que se requiera como red familiar no se hacen cargo de este adulto mayor. Algunas veces la verdad es bastante fuerte, ya que muchas veces efectivamente no se pueden hacer cargo y se justifica de alguna manera, u otras simplemente se produce un abandono propiamente tal donde las personas o redes familiares que pudieran estar disponibles simplemente no quieren estar. Y la verdad que, bueno, ese es un caso que también hemos visto bastante recurrente y donde también se trata de activar todas las redes disponibles que podamos tener para poder brindarle las mejores atención o cuidado a ese adulto mayor. Y esas son las tres grandes materias que vemos, además también del maltrato físico, que también muchas veces, bueno, este se acredita también con la contratación de lesiones, que ahí directamente se pasaría a tramitar a un juzgado de garantía. También hemos visto también temas de alimentos mayores, los cuales son derivados a la Corporación de Asistencia Judicial Sede Familia para su tramitación, y ciertos casos también civiles, como algún tema de interdicción, entre otros, o arrendamientos también, donde también se derivan a la Corporación de Asistencia Judicial Sede Civil. Luego, respecto al patrocinio judicial, que bueno, esta parte me convoca a mí como abogada, mayoritariamente ha sido en el juzgado de familia de Puerto Montt. Por lo mismo, creo que también se ve por la cantidad de personas que habitan en esta comuna. Luego sigue Puerto Varas, donde cada vez también hemos tenido más ingresos jurídicos para patrocinar desde este juzgado de familia de Puerto Varas. También hemos tenido patrocinios de Osorno, de Maullín, de Calbuco, pero siempre han sido menores. En este caso abarca, como repito, Puerto Montt y Puerto Varas. Ahora, bueno, efectivamente nosotros llevamos aproximadamente 240 causas vigentes patrocinadas. Nuevamente el mismo gráfico, Puerto Montt lidera en números, y luego sigue Puerto Varas. Aquí también, en cuanto a causas vigentes, también hablamos de causas judicializadas, y también causas vigentes también como extrajudiciales, donde efectivamente muchas veces se termina el patrocinio judicial o se termina de tramitar la causa, y también uno como programa hace seguimientos extrajudiciales. Bueno, por temas que también después de esta presentación también queremos hacer un énfasis, pero muchas veces nos sucede que personas mayores se desisten de la denuncia, y que tal vez uno como abogada y también mi colega como trabajadora social, no estamos de acuerdo, pero lamentablemente ese es un tema también de las dificultades que tenemos. No podemos continuar la tramitación de la causa sin el consentimiento de la víctima. Entonces, cuando sucede este caso, la víctima se desiste, pero nosotros como programa tratamos de mantener un seguimiento extrajudicial para estar pendiente si el adulto mayor efectivamente o se cumplió el acuerdo o la solución colaborativa del conflicto que se estableció en la misma audiencia, o para también ratificar cómo está la condición de salud o cómo se encuentra el adulto mayor en ese mismo ambiente respecto al cual manifestó una denuncia ante carabinero o ante juzgado de familia o la institución que corresponda.
Aquí, bueno, mi colega, doña Diana, seguirá con la exposición. Sí. Bueno, también quisimos hacer un dato estadístico respecto del rango etario, ¿ya? Como ustedes pueden apreciar, el mayor rango de personas que recibimos por vulneraciones de derechos está entre los 71 a 80 años, ¿ya? En segunda posición encontramos personas adultas mayores entre los 60 y 70 años, y en tercer rango encontramos, perdón, es al revés, me equivoqué, entre los 81 y 90 años, y en tercer rango están las personas entre los 60 y 70 años. Y en último rango, porque igual hablamos de una mayor longevidad, entre los 91 a 100 años. No hemos tenido un caso, digamos, de adulto mayor de 100 años, pero sí sobre los 90 años. Tenemos también un gráfico estadístico respecto a las denuncias según género. Tenemos un 71,3% de denuncias realizadas por mujeres, y en menor grado, con un 23,7%, los varones. Y bueno, para culminar nuestra presentación, dejamos nuestros datos de contacto, los nombres de cada profesional, asimismo el correo y número de teléfono, y también nuestra dirección. Muchas gracias por la presentación a las dos expositoras. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. ¿Existen preguntas que quieran hacer las personas que estén participando? A mí me gustaría, bueno, tal vez conversar y agregar algo respecto de hecho aquí tengo unos pequeños punteos, respecto, bueno, nosotros como programa también tenemos ciertos desafíos que efectivamente es justamente mejorar el acceso a la justicia respecto a los adultos mayores, donde consideramos que falta tal vez mayor educación, tal vez mayor intervención y tal vez mayor difusión respecto a los programas o las entidades que existen que tratan temas de vulneración de derechos de los adultos mayores. Dentro de nuestras dificultades también como programa, lo que también mencionaba es cuando se inicia una denuncia por violencia intrafamiliar, también hemos pesquisado, sobre todo también Diana Reyes, cuando asiste a los domicilios de estos adultos mayores, el miedo que existe también respecto a la figura que está viviendo con esta persona en la misma habitación o en la misma casa habitación, por decir, respecto a lo cual también uno trata de intervenir en esa situación para no desistirse de la denuncia. Aquí yo hago un paréntesis que también trabajé alrededor de 3 años también en el CERNAMEC, y que pasa una situación bastante parecida. Aquí existe un tema de violencia intrafamiliar, por ejemplo, citar el de carácter psicológico, que también cuesta mucho tratar de erradicar este miedo al seguir una tramitación judicial, o muchas veces hay gente que incluso no denuncia. También en estas visitas domiciliarias uno de repente puede pesquisarse estas situaciones y tal vez tratar de abrir los horizontes a estas víctimas de violencia intrafamiliar o también abuso patrimonial, entre otros casos. Y que eso también es como una dificultad que tenemos. O sea, tratamos de poder ingerir e influir lo más posible, pero aún es un tema que cuesta que las mismas personas mayores denuncien. En cuanto también en este tema del miedo, también encontramos algún tema de dependencia emocional, algún tema de dependencia económica también. Incluso muchos adultos mayores también tienen un cierto grado de dependencia física, que dicen es que si yo denuncio o si yo trato de, tal cual lo dicen, trato de sacarla de mi casa, ¿quién me va a cuidar? Y también ahí hay un problema respecto también que ahí uno trata de activar redes para poder que este adulto mayor no quede solo, y que hay algunas redes o instituciones como CEFAM dentro de los programas, como CENAMA,
tratar de realizar algún ingreso a algún hospital, también que tenemos coordinación como para que no se produzca justamente esta situación de abandono, porque el adulto mayor tiene una persona que se encarga de su cuidado, pero también pasa que esa persona es la que ejerce violencia respecto a este adulto mayor. Entonces, ahí también es como que queremos tratar también de establecer también las cosas que nosotros vivimos, y en este conversatorio también darle un poquito más de voz al diario vivir de estos adultos mayores, dentro de lo que nos ha tocado a nosotros ver. También dentro de otras dificultades, muchas veces se ingresa una denuncia, pero nos cuesta mucho tener contacto con el adulto mayor, tanto el contacto telefónico como para poder conversar con él, conversar cómo se siente él o ella, y tal vez también para realizar esa visita domiciliaria. También muchas veces los adultos mayores no tienen teléfono, el teléfono que está en un parte de denuncia, o la información que nosotros tenemos respecto de un ingreso espontáneo, muchas veces el teléfono o es de la persona que es denunciada, o es de otra persona que tiene cuidados respecto a ese adulto mayor, pero no contestan el teléfono, y eso también ha sido un problema para nosotros también, para poder acceder a este adulto mayor y poder visualizar y también poder pesquisar en qué situación vive este adulto mayor. Y también un tema de territorio, me refiero a un tema geográfico, en cuanto a que el adulto mayor muchas veces también puede vivir en una zona muy rural, donde le cueste mucho ir a una comisaría de carabineros, o donde no haya un juzgado propiamente tal, o una policía de investigaciones donde pueda realizar una denuncia, o también el acceso a un, a un hospital, el acceso a un CEFAM, o también tienen postas donde muchas veces no se puede abarcar toda la necesidad que tenga un adulto mayor. Esos son nuestras dificultades que hemos tenido como programa, y dentro de nuestros desafíos también, por supuesto, abarcar la mayor cantidad de personas mayores que conozcan del programa y que puedan realizar cualquier tipo de consulta o cualquier tipo de denuncia, incluso respecto a estos adultos mayores, y también, por supuesto, erradicar todo tipo de vulneración de derechos a los adultos mayores. Eso es lo que podría cerrar respecto de nuestra presentación del programa. Ya, o sea, les faltaba un poco que exponer y ella las estaba Cerrar un despidiendo. poco la presentación. Disculpe, Solange, ya, y vuelvo a agradecerles por la presentación y por agregar además estos antecedentes. Así voy a aprovechar de abrir la ronda de preguntas con una inquietud, ya, que tengo precisamente como juez de familia de Ancud con la oficina que ustedes llevan. Porque en alguna oportunidad, hace años en realidad, como al inicio, puede haber sido del 2021, se nos informó acerca de la formación de esta oficina, ya que representa al adulto mayor, pero se nos informó en esa oportunidad que solamente podrían dar orientación y ser coordinadores de distintos programas y tipos de ayuda al adulto mayor, pero no podían representar jurídicamente. Entonces el tribunal remitía ciertos casos de manera administrativa, pero la curaduría la siguió designando a la corporación de Ancud, al consultorio. Y trae muchos beneficios que los profesionales que desempeñan las curadurías en Puerto Montt, por ejemplo usted, sean especializados en el área, porque permite que realicen estas visitas, porque efectivamente el adulto mayor que está en una situación de violencia está aislado. Hay una tremenda brecha para poder acceder a él, ¿cierto? Desde el punto de hasta en la casa, al final, pero además un teléfono, no tiene redes sociales probablemente, ni correo. Y en definitiva, entonces cuando yo veía estas estadísticas, me parece que no es porque no haya casos, sino que al menos la designación del tribunal no se hace en Ancud, porque tenemos entendido que no nos pueden representar, o sea, a la víctima. No sé si eso sigue siendo así, si usted tiene otra indicación, si se está evaluando, si se puede hacer, si necesitan que los empecemos a nombrar para hacer ese paso.
en cuanto a la representación jurídica, nosotros somos de la región de los lagos. Como protocolo, efectivamente, tratamos de abarcar la provincia de Yanquihue, en realidad. Ahora, si existe algún caso de ANCUT donde haya un alto grado de vulnerabilidad o un alto grado de, claro, de vulnerabilidad respecto a estos derechos de esta persona mayor, se puede conversar y podemos ver y calificar el ingreso de ese adulto mayor nosotros como programa para su representación o patrocinio judicial. Sí, O algún tipo de visita. sí, yo también quería agregar algo. Bueno, lo que nos limita a nosotros como programa en la actualidad es el recurso humano. Como mencionó también Solange, en la actualidad somos ambas que representamos el programa, que tiene, legalmente deberíamos tener una cobertura regional, pero que sin embargo nos limita el hecho de la cantidad de recursos humanos. Vuelvo a reiterar eso. Pero sin embargo, como en otras ocasiones, también a través de las redes, sobre todo de CEFAM, hemos tenido derivaciones donde se han dialogado, sobre todo con la familia, cuando hay aspectos de negligencia en los cuidados del adulto mayor. Por ejemplo, no sé, si es insulino dependiente y no se procura, no hay una conciencia de parte de la familia respecto a los cuidados, nosotros podemos realizar una coordinación, ya sea, obviamente esto de la pandemia ha generado también un acceso más rápido a las localidades, donde pueden, no sé, han actuado los CEFAM como puntos de referencia donde llega la familia y nosotros nos conectamos y realizamos orientación a la familia, principalmente con el afán, digamos, de poder prevenir de que se pueda agravar la situación de vulnerabilidad del adulto mayor. Es igual, hemos instado a estar presente independiente de lo limitado que es nuestro recurso humano. Así que en ese sentido, también, como mencionaba Solange, si se requiere la gravedad de la situación, nosotros de alguna forma no podemos negarnos de cierta forma. Eso quería agregar. Ya, pero por ejemplo, bueno, yo decía que podemos empezar a nombrar porque en definitiva, mientras no se vea la necesidad de contratar mayor recurso humano, no se hace. Entonces, ustedes no se enteran si no los designamos, si no hacemos esa derivación, que en un principio puede ser que haya entonces una imposibilidad de atención o esté restringida, pero así se puede ir evidenciando que es necesario contratar una nueva dupla, por ejemplo. Ahora, en casos de mayor dificultad, ustedes dicen que no se podría negar, pero y eso implica, por ejemplo, en Chiloé, en Ancud, pensando que es lo más cerca, que tendrían que trasladarse para Exacto. poder hacer la visita en el estándar, claro. Así es. Y eso en casos Exactamente. extraordinarios ustedes dicen Sí, o sea, por eso... sería factible. Por eso, sí, Sí. por eso señalo, o sea, Ya. la intención del programa era abarcar la provincia de Yanquihue, la provincia de Yanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt, Calbuco, etcétera. Sin embargo, también somos regionales, entonces ahí efectivamente nosotros podemos intervenir como programa adulto mayor a otras comunas, también como Ancud, por ejemplo, pero en esos casos tratamos de hacer una calificación para ver el caso a caso y el grado de dificultad o el grado de violencia, tal vez respecto al caso a caso que exista, para poder intervenir. Y si se pudiera hacer, ahí no hay ningún problema, es un tema también de coordinación entre redes o entre instituciones. Estamos abiertos. Gracias, Solange y Diana. ¿Alguna otra pregunta por el chat? No hemos recibido preguntas hasta el minuto. Las personas que están participando de la jornada pueden hacerlo a través del chat o a través de la sección preguntas y respuestas. Dentro de los panelistas, ¿hay alguna otra persona que quiera hacer una consulta, pregunta o comentario? Yo quería comentar que en el fondo en estas instancias donde se reúnen las instituciones que están dedicadas a trabajar con las personas mayores, yo creo que se evidencia cómo es importante ir fortaleciendo las instituciones administrativas. Yo tengo la impresión de que el Servicio Nacional del Adulto Mayor es un servicio que tiene muy pocos recursos, así como los tiene también el programa de representación jurídica de la Corporación de Asistencia Judicial.
Y yo creo que es muy importante lo que menciona Macarena, para ir evidenciando las necesidades de representación judicial o de mayor asesoría o de mayor presencia en la comunidad de estas instancias de asesoría, por ejemplo, que desarrolla la defensora mayor, que en el fondo fue súper interesante conocer igualmente acerca de cómo se desplegaba o los programas que tiene el, eh, el servicio, es en la necesidad de este fortalecimiento, porque en general las difusiones a veces se hacen por vía de medios de comunicación, vías digitales, y yo creo que es importante tomar en cuenta que generalmente las personas mayores no tienen tanto acceso o hay una brecha digital importante en esta materia. Entonces, si en el fondo las instituciones dedicadas a la prevención y promoción de sus derechos y también a la representación jurídica estuvieran más presentes en las comunidades, por ejemplo, pienso en una oficina que esté en Ancud o una oficina que esté en Castro, o bien que haya más difusión en radios, porque la persona mayor escucha radio o lee el diario, pero no se mete quizás a internet, no va a ver una publicación en Instagram o en otra red por la brecha digital. Entonces, desde la mirada que yo tengo como juez de familia, creo que siempre es importante ir haciéndole presente a nuestras autoridades, a nosotros en las autoridades del Poder Judicial, de mayor difusión, de mayor sensibilización en estos temas los operadores judiciales, y ustedes en lo administrativo, de la carencia de recursos y de la importancia de ir fortaleciendo estos recursos. Reitero alguna pregunta de nuestros participantes. Nada, ¿cierto? Ahí me confirman, Jaime, no hay preguntas en el chat. No. Bien, entonces con esto finalizamos la ronda de preguntas. Y bueno, le aviso ya, Solange, ahí va a recibir entonces unas notificaciones. Y podemos, además, en la interna en el tribunal lo vamos a conversar a ver si hacemos alguna gestión de coordinación Parece, para... Macarena, que hay unas manos levantadas, según Sí, a ver, yo decía. varios están levantando la mano. Ya, entonces no lo logro ver. Así que ahí sí. Yamil Martínez puede hacer su pregunta. Sí, no, es bien simple. Buenas tardes a todos, muy buenas las exposiciones. Solo quería pedirle a la señora Solange si nos puede compartir de nuevo los datos de contacto, porque fue muy breve lo que se mostró, entonces... Sí, que va a ser enviado de todas maneras a los participantes los documentos que fueron utilizados. Perfecto. Sin perjuicio de que lo pueda mostrar Solange si lo tiene a mano. Voy a buscarlo. A ver. Aquí estamos. Chuta. ¿Se ve? Sí, sí, se ve perfecto. A ver. Ahora no se ve. No, ahora ¿Ahí no. sí? Sí, ahí sí. Es que la tecnología no es lo mío. Solange.weiser@cajbiobio.cl y diana.reyes@cajbiobio.cl. Perfecto, muchas gracias. Ok. Doña María Teresa Gallardo. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por las presentaciones también. Y como decía la magistrada Macarena, nosotros aquí en Gualaihue también pensamos que no teníamos acceso a la CAJ, ¿cierto?, de Puerto Montt, de este programa del adulto mayor. Entonces lo que hacemos siempre es derivar a la CAJ nuestra, de Gualaihue. Pero considerando que ustedes son más especializadas, también vamos a hacer la sugerencia correspondiente cuando tengamos casos de mayor complejidad. Por otra parte, también quería señalar y preguntarle a Violeta de Senama respecto al tema, al programa de los cuidados domiciliarios. Quisiera saber si ese programa es el mismo que ejecuta el CESFAM, por ejemplo, aquí en nuestra comuna, o es un programa aparte y cómo se puede acceder a él.
Sí, buenas tardes. ¿Me escucho? Sí. Sí, respondiendo a la consulta en cuanto a cuidados domiciliarios, efectivamente es un programa que se confecciona a través de una lista que la hace, o sea, que la sugiere el CEFAM respectivo, y quien realiza la lista finalmente es la municipalidad, ¿ya? Entonces ahí las sugerencias son desde el CEFAM hacia la municipalidad, y hay un cupo limitado de adultos mayores que van a acceder a este programa de cuidados domiciliarios. Y quien efectúa finalmente las visitas o estos cuidados es el CEFAM a través de su equipo médico. Ah, ok, ya, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Aquí en la pantalla puedo ver solamente a las personas que ya realizaron alguna pregunta. ¿Alguien más del equipo? Jaime, ¿puede ver si hay alguien levantando la mano? Valesca Torres. Puede hacer su consulta, Valesca. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valesca Torres. Yo soy funcionario de Juega Familia ANCUT. Escuchando la exposición por realizada, es fantástico poder saber que hay muchas, o que hay más instituciones en el caso de poder ayudar en el adulto mayor. Y mi pregunta es, para efectos quizás de evitar una judicialización de una causa que es netamente social, ¿cómo hacer la gestión? Por ejemplo, en el caso del Senama, en el caso de nosotros, muchas causas de adultos mayores son de sectores rurales, y nosotros nos enteramos de dichas situaciones a través de lo que informan los CEFAM, los centros de salud, cuando hacen visitas. ¿Cómo se activa? ¿Cómo se hace? ¿O es necesario judicializar la causa y informar a las instituciones? O sea, no sé si me explico bien. Para no generar como una intervención del tribunal que quizás no sea necesaria, entendiendo que quizás pueda ser solo un hecho social o un tema de salud que no requiera o que no sea algo de violencia intrafamiliar, relacionado con violencia intrafamiliar. Sí, yo quiero agregar un punto ahí, es relevante lo que mencionan, porque al ser un hecho, un caso social, se evidencia de que no hay una situación de violencia, digamos, en el cual que se pueda perseguir una sanción hacia la red familiar. Y en este caso, nosotros igual hacemos el hincapié de que los casos sociales los estamos abordando en conjunto con Senama, en este caso, como está Violeta presente, el programa Buen Trato, y a la vez con el servicio de salud Reloncaví. Principalmente, ¿por qué? Porque los casos cuando ya son sociales, en este caso cuando no hay redes de apoyo o hay una condición socioeconómica o no hay una intención de generar un daño hacia el adulto mayor, ya cambia la perspectiva. Y la idea también, en conjunto con los demás programas que hemos venido trabajando hace un tiempo, asimismo también es la idea que se pudiese generar con otros hospitales de la región. Principalmente enfocado, y esto está en activar tanto las redes primarias, tanto de salud como de municipales, para ir mejorando también estas condiciones sociales que presentan estos adultos mayores. Considerando también que desde Senama no es el único EAM con el que se cuenta, tiene una larga lista de espera. Y asimismo también se baraja con el hospital, en este caso el servicio de salud, la posibilidad, también incorporándola a ellos, ya sea si hay una condición de salud, evaluar en conjunto el ingreso, la pertinencia del ingreso del adulto mayor a lo que son las camas sociosanitarias que se llaman, ¿ya? Eso es lo que podría mencionar, que es como el trabajo más colaborativo que se está realizando en la actualidad con tanto desde la CAF como del programa Adulto Mayor, Senama y el Servicio de Salud. Es como lo más actualizado que tenemos, yo creo, hasta el momento. Sí, yo también
quisiera agregar de que, bueno, efectivamente para poder economizar recursos procesales, ¿cierto? Lo que se busca es poder, ¿cierto? Nosotros intervenir como programa en conjunto con la CAG, ¿cierto? Como duplas sociales, porque trabajamos en similares características, solo que ellos representan y nosotros no, pero trabajamos como dupla social jurídica, pudiendo intervenir en estos casos para que no lleguen a tribunales. Esa es la idea, poder activar la red, ¿cierto? Social, familiar, poder intervenir en eso y poder de cierta forma solucionar los problemas de los adultos mayores, que ese es como el fin. Muchas veces quizás es solo una ilusión porque no podemos, porque muchas veces nosotros intervenimos con la familia, pero aún así no logramos, ¿cierto? Que lleguen a un acuerdo, por ejemplo, en que puedan cuidar al adulto mayor o pagar quizás cierto monto de dinero por concepto de alimentos, y ahí es donde quizás ya, ¿cierto? La mediación se frustra y es necesario que pueda ingresarse como demanda de alimentos mayores, pero efectivamente nosotros intervenimos antes activando estas redes para beneficio de las personas mayores. Bien, ¿eso responde su pregunta, Valesca? Sí, muchísimas gracias. Me quedó súper claro el cómo trabajan, porque debo reconocer que, claro, no se conocía, al menos acá, mucho del trabajo o del objetivo de los programas. Y claro, acá, por ejemplo, en el caso de, bueno, Ancud puedo hablar, o por Chiloé, muchos adultos mayores son de sectores rurales. Entonces es muy difícil, inclusive en la audiencia, que ahí se ven muchas veces los tipos de discapacidades que cuentan, tanto auditivas, físicas, muchas veces, también el tema tecnológico, que por ejemplo para el tribunal muchas veces, claro, se hace la audiencia mediante Zoom, eh, pero al adulto mayor les cuesta escuchar. Tienen que ir con una persona que lo acompañe para que casi literalmente le griten el oído. El mismo denunciado. Claro que es el mismo denunciado, entonces en ese sentido se complica a veces el trabajo que pueda desarrollar en el tribunal, en el sentido en entender cuál es el conflicto, porque muchas veces no se saben expresar, no escuchan, o como dice la magistrada, muchas veces van acompañados del propio denunciado. Entonces yo creo que ahí, claro, ahí es complejo para el adulto mayor y también para el tribunal poder garantizar de cierto modo el ejercicio de sus derechos o el resguardo de sus derechos. Así es. Gracias, Valesca, por su pregunta. A las expositores por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a esperar un momento porque varias veces me he apresurado en esta conversatoria. Parece que no. ¿Se ve alguien? No. Entonces ahora sí damos por concluida la ronda de preguntas y la parte de las exposiciones. Les agradezco nuevamente a todos quienes expusieron el día de hoy por sus respuestas también. Y les agradeceremos también el material. Bueno, agradecemos a las expositoras y a la magistrada Macarena Muñoz Contreras por moderar esta actividad. Les recordamos que la grabación estará disponible en la página del Poder Judicial, www.pjud.cl, y las presentaciones de los expositores se enviarán a sus correos. De esta manera llegamos al final de esta actividad. El Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt agradece a cada uno de ustedes su interés y participación. Muchas gracias, buenas tardes.